Lo adelantábamos al principio del programa, el tema de Santi Marino y Agustín Espada hoy aquí en Fuerte al Medio tiene que ver claramente con las denuncias a diversos periodistas que viene haciendo el presidente de la Nación y ya los estoy viendo. Hola Santi, hola Agus, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿a vos? Bien, hice lío con la compu, el teléfono, no sabía por dónde estaba, pero... Te ibas y volvías, sufrí en un momento, quiero que sepas. Sí, disculpa, pero ya estoy bien. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Ustedes? La verdad, muy bien. Vamos a contar qué es lo que estuvo pasando hoy a la mañana en nuestro grupo, porque fue como bastante interesante. Hay que contarlo, o sea, contemos todo lo que sucedió, que es que básicamente repasamos una columna en particular, a donde claramente desde Fuerte al Medio se anticipó hace 2 años todo, 1 año y medio, ponele, todo lo que está sucediendo exactamente ahora con Milei y el periodismo. Se los dejo a ustedes. Muy fuerte la sensación, una sensación de... yo terminé planteando que la habíamos visto, tanto que nos decían que no la veíamos, un poco la habíamos visto. Efectivamente. Sí. No solemos vanagloriarnos de cosas que decimos y hacemos, pero hoy hay citas de autoridad y evidencia empírica para sostenerlo. No sé si Agus nos escucha bien, yo lo veo como congelado, a ver, ahí está. Sí, a ver, voy a apagar mi Dale. Te escuchábamos bien, un poco mejor. Ahí los escucho bien. Bueno, creo que todo lo que no vimos hasta la elección de Milei como presidente se reconvirtió en algún punto en lo que esa columna de Fuerte al Medio de finales de noviembre, es decir, ya concretada la elección después del balotaje, todavía sin asumir el por entonces presidente electo Javier Milei, en mayor o menor medida se terminó concretando y se terminó ratificando en un escenario con altísimas tasas de incertidumbre por aquel entonces, por ese noviembre de 2023, donde llegaba al poder un presidente al que se le conocía poca trayectoria en el mundo de las políticas de comunicación, pero sí tenía mucha trayectoria en los medios. Y fue una columna esa del 20 y pico de noviembre, ahora no me acuerdo tanto. 27 de noviembre. 27 de noviembre. Fue una columna donde dijimos bastantes cuestiones en relación a cuál iba a ser cuál podía ser en la relación de Milei con los medios de comunicación, y planteamos un montón de dudas en relación a las cuestiones más ligadas a la política y a la institucionalidad de las comunicaciones, que entiendo es donde hoy seguimos teniendo más dudas, ¿no? Y esto como casi agarrando una diagonal de la columna para después retornar. Si nosotros hacemos, como hicimos en la mañana, el ejercicio de escuchar esa columna, nosotros teníamos muchas dudas en torno a qué decisiones iba a tomar Milei con el ENACOM, con los medios públicos, con la regulación del sector, con las grandes empresas de comunicación, y la realidad es que es muy difícil hoy todavía, año y medio después, tener una definición clara y concreta en materia de políticas de comunicación de hacia dónde va el gobierno de Milei. Sin embargo, y de eso vamos a trabajar en la columna de hoy, tenemos mucho más certezas y mucha más claridad en la relación del periodismo con Javier Milei y de Javier con el periodismo, en tanto y en cuanto es muy habitual, y para el presidente termina siendo muy importante, no solamente los periodistas y los medios de comunicación, sino la opinión pública en general. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteabas, Agus, tanto con esta idea de cuáles certidumbres teníamos y seguimos teniendo, y qué incertidumbres duran desde entonces. Y tanto es así que voy a contar brevemente 2 anécdotas para introducirnos en el tema del día, que es la relación del periodismo y el presidente Milei, yo escuchaba la columna de hoy en el proceso de producción escuchaba hoy la columna para producir la de hoy, esta a la que hacíamos referencia,
Y encontraba, además de un recorte que vamos a usar, un comentario que tuvimos con Agustín la última vez que nos vimos acá, en mi oficina, en la universidad donde estoy ahora. Él me decía, yo estoy para entender, estoy leyendo cosas que me ayuden a entender lo que pasa, no para juzgar lo que pasa, algo así, y lo dice en esa columna. Y por otro lado, el jueves de la semana pasada me hicieron una entrevista en la M750 por este mismo tema. De hecho, nosotros solemos evitar en Fuerte al Medio hablar de los temas que se hablan todo el tiempo en los medios porque, bueno, buscamos agendas novedosas, o eso intentamos. Y lo citaba a Agustín. Y yo le decía, mira, Agustín Espada, con quien hace muchos años trabajamos estas cuestiones, dijo hace 1 año y medio esto con lo que yo estoy de acuerdo y me apoyé en esa idea en la entrevista que me hicieron. Casi que sos nuestra pitoniza, Aus. Periodismo de anticipación. Sí. Periodismo de anticipación. Sí. Bueno, vamos a dejarnos de misterios. Dale. Entonces, si les parece. Efectivamente, la idea de la columna de hoy es pensar en la relación entre Javier Milei, el presidente de la Nación, y los periodistas. Y lo que vamos a hacer es sostener la tesis de Agustín, así le vamos a llamar, que en noviembre del 2023 decía esto que escuchamos ahora. A Milei no sé si le interesan los medios, le interesan los periodistas, y eso está absolutamente claro. Es una forma de desintermediación interesante, ¿eh? Claro, en su manera de transitar, ¿no? Sí. O sea, a Milei le interesan los periodistas. O sea, él habla de pauta dependientes, y cuando habla de pauta dependientes habla de periodistas, no está hablando de medios. Claro, claro. Y por el otro lado, el último punto, que no tiene que ver con la cuestión regulatoria, que va a ser la relación que establezca Milei con el periodismo, ¿no? Y con la libertad de expresión. Eso se va a ver en si va a hacer conferencias de prensa, en saber quién va a ser su vocero, en saber cómo van a manejar la publicidad oficial, porque no necesita ninguna regulación para hacerlo, para saber qué tipo de respeto van a tener las fuerzas policiales al momento de cubrir una marcha. A quien escuchábamos era Aus Espada en la columna de Fuerte al Medio del 27 de noviembre de 2023, cuando ya Javier Milei había sido electo, pero todavía no había asumido el cargo. Si se te puso la piel de gallina, no te quiero contar lo que pasaba si extendíamos el corte que produjo May e incluíamos, por ejemplo, las protestas que habían realizado los fotógrafos y las fotógrafas porque no los iban a dejar entrar en la sesión de asunción del presidente y en las entrevistas grabadas de las que también hablamos, ¿no? Exactamente, el uso del crudo de las entrevistas grabadas. Pero más allá de esas anécdotas que dejamos afuera, es muy significativo pensar inclusive cómo Agustín iba hasta esta idea de qué van a hacer las fuerzas policiales, porque unan en una oración todo lo que hemos dicho hasta ahora, fuerzas policiales, fotógrafos, gobierno de Milei, y encontramos, por ejemplo, el ataque más potente por parte de una fuerza del Estado a un sector del periodismo, como fue Grillo, que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo. Pero más allá de esta cuestión, y sin vanagloriarnos en aquella idea de Agustín, sino para pensarla, y sin hacer Agustín Planning, porque como lo tenemos aquí, vamos a pedirle a él que explique el argumento que sostenía esa idea. La cuestión que nos hace hoy trabajar sobre la relación del presidente Milei con los periodistas específicamente sucede a partir de que la semana pasada se conoció una nueva andanada de denuncias que el presidente Milei realiza contra periodistas en particular. Javier Milei presentó nuevas denuncias penales contra al menos 5 periodistas, nuevamente. Ya habían sido denunciados otros 5 o 6 periodistas antes. Los denuncia por los delitos de injurias, calumnias y falsa imputación. Esto profundiza la estrategia de judicialización de la crítica periodística que el gobierno ya había mostrado, porque unos días antes de denunciar, en este caso, a Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, son todos varones, es una peculiaridad, porque siempre en general se la agarra con las mujeres, en este caso son todos varones, pero son de distintos medios, y esto es otro rasgo particular. Decía, unos días antes había llevado su ataque específicamente contra Julia Mengolini, que además de periodista es responsable de Futurock, un medio, pero no lo hace en su carácter de directora de un medio, sino en su carácter de periodista, y mucho antes
ya habían sido denunciados los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, aunque esas causas ya fueron rechazadas por la justicia. Entonces, en esa serie que se construye del ataque judicial al periodismo, a los periodistas, es que justificamos este análisis que queremos hacer y nos apoyábamos y validábamos la tesis de Agustín. Sí, yo me quedo del audio, me quedo con una cuestión que señalás, Santi, que es la desintermediación de la relación entre el presidente y los periodistas. Y eso tiene que ver con que el presidente y su equipo de comunicación entiende muy bien que en una era de consumo digital de noticias, opinión, líneas editoriales, etcétera, las personalidades pesan más que las marcas mediáticas, y entonces en ese sentido tiene muy, muy poco espacio la pelea, la reedición de una pelea del gobierno con grupos mediáticos, como pudiera ser durante el gobierno de Néstor Kirchner con el diario La Nación, que incluso Kirchner hablaba de Escribano, por ejemplo, ¿no? Como gran figura, o con el grupo Clarín, como lo fue entre 2008 y 2015 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o como se peleó con el grupo Clarín Alfonsín en su momento y Menem después, ¿sí? Para pasar a tener hoy una especie de política de señalamiento y al mismo tiempo, no sé cómo ponerlo en verbo, ¿no? Pero una acción de levantar enemigos y señalar, al mismo tiempo que señalar, levantar enemigos, es decir, subir a periodistas al ring de la confrontación política y editorial para construir la línea narrativa, argumental, política del gobierno de Milei. Y para eso podemos pensar que lo mismo intentaba hacer Kirchner o Cristina Fernández en sus momentos, en sus distintas etapas, pero la particularidad ahora es que, volviendo sobre ese audio que escuchábamos, al presidente no le interesan tanto los medios como sí los periodistas, y por eso habla de Mengolini, por eso habla de María O'Donnell, por eso en los últimos días habló de Manu Jove, y por eso hace todas estas denuncias que adelanto una interpretación. Por supuesto que el presidente sabe que caen en saco roto, como ya cayeron las que hizo Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa, pero tienen, desde mi punto de vista, un objetivo más de educación, no es la palabra, pero sí de señalar al resto de quienes están mirando esta discusión política cuáles son las consecuencias de entrometerse editorial y políticamente, porque no y periodísticamente, porque no todo surge del trabajo periodístico, digamos, hay mucha opinión, mucha carga editorial en cada uno de los eventos que originan las distintas causas judiciales, pero no está buscando el presidente callar ni a Rial ni a Doman. A Mengolini lo pongo un poco más en duda, porque el ataque ha sido diverso y no solo a través de causas judiciales, sino que se ha puesto al aparato estatal de comunicación digital a elaborar una campaña de hostigamiento digital también contra Julia Mengolini, pero sí me parece que tiene más que ver con marcarle al resto, los medianos y los chicos, dónde están los límites de la discusión ideológica, política, editorial con el gobierno, que al fin y al cabo ganarle una causa real a Doman o a Nicolantos. Sí, creo que la palabra que quizá no te sale o es disciplinamiento, ¿no? Sí, exacto. Claro, lo que busca es disciplinar, que tiene que ver en parte con la educación. A Paulo Freire no le gusta esto. Pero hacerlo sí. Hacerlo un poco sí. Efectivamente, me parece que ahí hay una cuestión muy importante para marcar, porque el planteo sería, si a estos que tienen nombre y apellido, y además editorializan u opinan mucho, porque de hecho uno es cierto que puede informarse de algunos nombres, apellidos y de cómo se dicen en su idioma original cuando escucha a Carlos Pagni,
En general lo que está escuchando ahí es una opinión más que una información, más allá de que a veces da datos, se apoya en algunos gráficos, en los gráficos que hace, ¿cómo se llama este economista? Que ahora para completar el chiste tendría que haberme acordado el nombre del economista. Se apoya en algunos gráficos, a veces también de algunas consultoras, pero no deja de ser una construcción editorial y de opinión, efectivamente, y si a Pagni, que parece ser el elemento intocable del Círculo Rojo, un periodista muy consultado y contratado para tal fin por grandes empresas, donde claramente su actividad económica principal no está en el programa de Pagni, ni en su aparición en Telenoche 1 o 2 veces por semana, sino en la consultoría de información que hace para grandes empresas. Si eso le hace a Pagni, ¿qué le puede hacer a los demás? Si le hace a una firma emblemática y que ha tenido cierta circulación y visibilidad a partir de un trabajo periodístico muy serio, como fue el de Ari Lijalad en El Destape durante el año pasado, o el que le hace a María O'Donnell, que es una de las pocas mujeres que conduce Primera Mañana en la radio y que tiene un nombre y una trayectoria, ¿qué le hará a cualquier otro periodista que no tenga esa capacidad, esa circulación, ese nombre, ¿no? Es que ahí me parece que radica la diferencia en la denuncia hacia un grupo empresario mediático que hacia personas individuales, ¿no? Exactamente. Pensaba también, incluso Agustín en su lista incluía a el último accionario, el último ataque, que además muestra que esta estrategia no tiene pliegues, porque es el que sufre Manu Jove a partir de una ironía que realiza en una emisión de Blender, en donde luego de que se lo acuse de que solo muestra el croquis o el dibujo de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, él irónicamente, porque el sentido es claramente irónico, plantea que si él consiguiera los planos de los caniles. Los planos de los caniles, él lo mostraría y que le iría la vida en eso, ahí se juega claramente la ironía. Viene un ataque muy potente del presidente, acompañado de parte de la jauría del presidente, como es el cineasta con contrato con el Estado Santiago Oría, entre otros. Entonces, y esta cuestión de subir al ring, es interesante el contraste que plantea Agus, porque el Kirchner, digamos, hay una trayectoria, ¿no? Alfonsín en el atril de la rural diciendo yo les pido que lean el Clarín cuando es silbado por el público en la rural. Menem en una pelea que fue más sorda, o sea, menos visible en la agenda pública que en judiciales, por ejemplo, con el Grupo Clarín, es al final del mandato de Carlos Menem cuando va presa la dueña del Grupo Clarín. Y el kirchnerismo tiene una diferencia porque el kirchnerismo iba desde la parte al todo. Entonces, cuando Kirchner dialoga con Leonardo Míndez en esa entrevista, en esa conferencia de prensa, le dijo, vos sos de Clarín, ¿no? ¿Y qué te pasa? Clarín está nervioso. No se lo está diciendo Leonardo Míndez, se lo está diciendo al grupo, subiéndolo al ring. Lo mismo hay alguna especie de anécdota entre Cristina Fernández y Mariana Verón, periodista acreditada en Casa Rosada en ese momento. Marianita, vos debés saberlo, y con nombre y apellido, pero el problema ahí no era el periodista, era el medio. Por supuesto que la situación de debilidad en la que quedaba el periodista era muy negativa, pero ahí el que se subía al ring era al medio, al grupo. Hoy todo está tan desnudo que incluso yo anoche, bastante tarde, en C5N, veía que se dice en el plató, o sea, al aire, bueno, el presidente se pelea más con los propios que con los ajenos. Por ejemplo, con C5N no se pelea tanto como La Nación. Y eso lo escuché en C5N, dicho por el conductor de ese segmento, que es Pablo Dugan, y por el columnista Iván Yardrowski. Casi pidiendo que lo denuncien, ¿no? Más o menos, ¿no? Como diciendo, nos estás dejando mal. Y me parece que esta idea se apoya en lo que Agustín planteaba respecto de la configuración interpersonal. Milei es una persona que llega a la política desde la televisión, pero tiene un manejo muy de mano a mano en las plataformas, y por eso es que replica a las figuras periodísticas más que a los grupos. Sí, Milei se mueve como un influencer más, digamos, ¿no? En ese sentido. Yo pensaba también cuánto tiene que ver esto con la imposibilidad de identificar hoy en día a un periodista con un medio de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a todos les corren las generales de la ley y el que no está en 2 está en 3 medios de comunicación, incluso con líneas editoriales algo diversas entre sí. Y por otro lado, también pensar que
para mí hay una novedad en esta etapa denunciadora de la relación entre Milei y el periodismo, es que yo creo que está metiendo a todos en la misma bolsa, y esto no lo... Está metiendo a todos en la misma bolsa editorial, quiero decir, ¿no? Para mí hay algo que diferenciaba a Milei, por ejemplo, de Mauricio Macri, es que consideraba opositores a un conjunto de periodistas que durante el gobierno de Macri eran considerados algo así como Corea del Centro, ¿no? Digamos que es cuando nació eso, ¿no? Que eran como los representantes de una línea crítica, pero referentes de clase media y círculo rojo, con mucho acceso también a ese círculo rojo, y que en última instancia, cuando el gobierno de Mauricio Macri, digamos, en una primera etapa saludaron, y recuerdo muy, muy firmemente esto, ¿no? O sea, se saludaron en pos de la interrupción del kirchnerismo, ¿sí? O sea, esto de la aleatoriedad de los partidos políticos en el gobierno, y luego, con la crisis de 2008, se transformaron en opositores y críticos fuertes de esto, pero para el gobierno de Milei, para el gobierno de Macri, los opositores eran los que habían estado en 678, medios públicos, el incipiente Futurock, etcétera, etcétera, Navarro. Y la verdad es que el gobierno de Milei no venía levantando en la discusión a esos opositores claros, ¿sí? Como podríamos tener a Ari Jalada, a Navarro, a Mengolini, a Tonietti, Alantos. y a los que se nos ocurran, ¿sí? Venía discutiendo con, por ejemplo, Bonelli, venía discutiendo con Ernesto Tenenbaum, venía discutiendo con María O'Donnell. Solo Matías, yo diría que venía agrediendo, no encuentro discusiones, ida y vuelta. Sí. Totalmente. Bueno, para mí la novedad en este caso es que mete en la misma bolsa a Pagni y a Mengolini, a Lantos y a Doman. Y eso me parece una novedad, no en términos valorativos, pero sí me parece un rasgo distintivo de lo que venía sucediendo hasta hace algunos meses con lo que sucede ahora. Y marco una cuestión que para mí es la base argumental de por qué van a ser rechazadas todas estas denuncias y por qué fueron rechazadas ya las que el presidente realizó contra Carlos Pagni, Anili Jalad y Diana Canosa. El presidente dice en sus redes sociales que él va a denunciar al periodismo para corregir las calumnias, las injurias, las falsas acusaciones, porque él no considera que el periodismo esté exento de las generales de la ley y que estén en una torre de cristal, ¿no? Los periodistas donde no se los puede tocar. Bueno, el planteo es al revés. Al que no le corren las generales de la ley es al presidente, no a los periodistas. Y por lo tanto, es el mismo motivo que está expreso en la ley, el que va a hacer que estas causas se caigan como se cayeron las otras, porque al que no les corren las generales de la ley en el delito de calumnias e injurias es el presidente, porque todo lo que haga el presidente, o el 99% de las cosas que haga el presidente, como por ejemplo construir, por más que sea con su dinero, caniles en su casa, su residencia de Olivos, ¿sí? Es de interés público, y las cuestiones de interés público, las figuras, los hechos, los acontecimientos de interés públicos están fuera de las generales de la ley en materia de libertad de expresión. Sí, ahí me parece muy claro, y para que lo comprendan quienes nos escuchan, con un ejemplo concreto, en la respuesta que Manu Jove le da retuiteando a Oría, que es exactamente lo que Agustín plantea, puesto en un tuit de una respuesta, ¿no? Y claramente el marco normativo se explica claramente por qué estas denuncias van a caer por su propio peso, digamos. No va a pasar nada con ellas. La modificación del Código Penal, la exclusión de los delitos de calumnias e injurias de la figura penal, son solo acciones en el plano de lo civil, hacen que, es combinado con el hecho de la figura pública del presidente, esto no tenga asidero en términos materiales concretos. Sí lo puede tener en términos simbólicos para no contradecirnos con nosotros mismos por supuesto, por el disciplinamiento buscado, ¿no? Y es que ese me parece que es el principal objetivo del presidente,
del presidente y de otros funcionarios que han denunciado, como por ejemplo Mariano Cuño Liberona, ¿no? O sea, exacto, el ministro de sí. Justicia ha denunciado periodistas. Todo comenzó algún tiempo atrás con Mariano Cuño Liberona, exactamente, fue el primer funcionario que denunció, incluso antes que el presidente, a algunos periodistas. Y me parece que lo otro importante para marcar aquí es que estamos frente a una especie de acoso judicial al trabajo periodístico, que es un elemento que tiene que llamar la atención. A mí no me parece que los periodistas estén en una torre de cristal ni deban ser objeto de crítica. De hecho, en gran parte lo son aquí, en Fuerte al Medio también. Pero me parece que este acoso sistemático judicial, a unas sabiendas de que el proceso judicial no va a avanzar y que el objetivo es simbólico, me parece que es un elemento muy, muy llamativo, muy complicado para la Argentina en el sistema democrático. Y para cerrar, al menos desde mi lado, yo tengo una pregunta que se monta en la idea que Agustín plantea de que está poniendo a todos en la misma bolsa, a líneas editoriales, recorridos en los medios, roles y modelos de negocio muy distintos, los está poniendo en la misma bolsa, es si por primera vez no estamos frente a una especie de error en esa línea, pero no porque no vayan a avanzar las causas judiciales, eso posiblemente está pasado a valores en la estrategia, sino porque diría que la empatía que generan las figuras periodísticas puedan albergar algún tipo de apoyo público. De hecho, más bien todos los que manifestamos nuestra solidaridad con estas figuras sabemos que lo que decimos pasa absolutamente desapercibido, no le importa a nadie, sino porque en realidad yo creo que las personas masivamente no están preocupadas en el periodismo, que los problemas, Milei no logra hacer causa común con sus apoyos. Me lo pregunto, tengo una tesis en la pregunta, de si logra efectivamente apoyo en su guerra contra el periodismo, además de que está planteando un discurso de odio muy significativo, resumido en la tesis "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Creo que no es tiempo de sacar cuentas de si esto efectivamente es así, hay que esperar, pero me pregunto si no es por primera vez una estrategia fallida, porque las personas no tienen entre sus enemigos, entre sus adversarios relevantes, a los y las periodistas. Yo, para elaborar una hipótesis de respuesta, miraría los números de confianza y de credibilidad del periodismo. Que era lo que habíamos visto hace 2 columnas atrás, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me parece que no hay ahí algo que la sociedad valore en la actividad periodística y en los periodistas a nivel general. Sí, en algún punto, creo que todo lo que hace Milei lo hace pensando que siempre le va a ir bien. Lo cual me parece que solo va a tener una consecuencia negativa en tanto y en cuanto la economía empiece a funcionar mal. Porque acá yo te diría que hay pocos que lo están acompañando en materia mediática, sí son muy ruidosos, pero de manera acrítica que lo estén acompañando, yo creo que no son muchos. Sí, lo que pasa es que son muy identificables y son muy ruidosos, lo cual me parece que cuando esto dé la vuelta, es decir, cuando el gobierno de Milei deje de ganar políticamente y económicamente, que puede ser en 6 meses, en 2 años o en 10 años, y no estoy haciendo acá ningún análisis político o económico, todo esto solamente va a hacer que el desgaste se acelere muchísimo, ¿no? O sea, le va a venir la cuenta y esa cuenta va a ser mucho más abultada de lo que sea en el plano económico y político. Sí, creo que hay un punto en común entre los dos planteos aparentemente opuestos. Yo no decía que hay un apoyo relevante a las figuras criticadas, sino que le resulta irrelevante a las personas porque efectivamente, como vos decís, el problema se juega en la economía y va a ser otro de los elementos que sabremos quizá un poco antes que 6 meses, ¿no? Que es entre septiembre y octubre, cuando se den la mayoría de las elecciones de medio término. Ya han empezado algunas, pero en política como en el fútbol, las cuentas se hacen al final. Santi, Agus, ¿les parece que cerremos acá y sigamos el lunes que viene? Mira, May, me parece que como en La Voz
dado que hicimos esta columna ciegas con Agustín sin cámara, yo aprieto el botón para que se... Perfecto. Para sos que se Lali, quede Agustín. en este momento sos Lali. Me siento el de Miranda, ponele, digamos. Y le doy la continuidad a Agustín porque lo tuvimos así a pruebas ciegas y entre el hit que repusimos y las ideas de hoy me parece que vale la pena. Nos vemos el lunes que viene. Espero que nos veamos un poquito más que hoy, que estuvimos así casi, pero nos vemos el lunes que viene para un nuevo Fuerte al Medio. Muchas gracias, Santiago, que estén muy bien, que tengan linda semana.